La verdad oculta tras la muerte de Diane Keaton finalmente sale a la luz. Oficialmente, los medios dijeron que falleció por neumonía, pero la autopsia revela algo aterrador que nadie quiso contar. Los forenses descubrieron una condición desconocida, un deterioro silencioso en su cuerpo que desafía toda explicación médica y que podría haber sido la verdadera causa de su muerte. Quédate, porque te mostraremos cada hallazgo, cada detalle que las autoridades intentaron mantener oculto, y la historia completa detrás del final de una de las grandes leyendas de Hollywood. Lo que descubrirás no solo es impactante, es aterrador. El mundo creyó que la muerte de Diane Keaton había sido un caso médico sencillo, una neumonía bacteriana tratada demasiado tarde. Así lo decía el certificado de defunción. Así lo confirmaron los medios. Así lo repitió Hollywood como una verdad incuestionable. Sin embargo, detrás de esa versión había silencios que no encajaban. Había documentos que no coincidían con la narrativa oficial. Había tiempo perdido, decisiones apresuradas y un movimiento inusual alrededor de su cuerpo. Y en toda historia donde sobran los silencios, siempre hay algo que alguien no quiere que se sepa. Diane Keaton falleció el 9 de junio de 2024 en Los Ángeles, California, a los 78 años. La noticia se propagó en minutos, y con ella llegaron los comunicados oficiales, complicaciones derivadas de una neumonía. No hubo escándalo, no hubo especulación inicial. Todo pareció normal. Pero muy pronto comenzaron a surgir preguntas. ¿Cómo una mujer con chequeos médicos constantes, acceso ilimitado a hospitales privados y un estilo de vida saludable podía morir tan rápido por neumonía? ¿Por qué su estado de salud nunca fue reportado como grave hasta el día mismo de su muerte? ¿Por qué nadie habló de hospitalización previa? No hubo una evolución pública, no hubo advertencias, simplemente murió. Lo más extraño llegó después, su cuerpo fue cremado de inmediato, apenas días después de su muerte. No hubo velorio público, no hubo homenaje con cuerpo presente, no hubo despedida abierta como suele ocurrir con las grandes estrellas de Hollywood. Solo un comunicado breve, la familia pide privacidad. Y con eso, el caso quedó cerrado. O eso quisieron que creyéramos. Una semana después de la cremación, un documento comenzó a circular de forma silenciosa en círculos médicos, una copia preliminar del informe forense. No era el oficial, sino uno de los borradores internos que son generados durante una revisión del cuerpo antes de cerrar conclusiones. En ese documento había una línea que llamó la atención. Observaciones adicionales, anomalías sistémicas sin clasificación clínica aparente. Evaluación pendiente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era una anomalía sistémica no identificada? ¿Por qué esa frase jamás apareció en el informe final entregado a la familia y al Estado? Esa pregunta dio inicio a una investigación silenciosa. Una persona dentro del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, bajo estricta confidencialidad, reveló que en el caso de Diane Keaton ocurrió algo que no puede explicarse solo con neumonía. Había más. Mucho más. Esa fuente forense, cuyo nombre permanece en reserva por seguridad laboral, confirmó que sí se realizó una autopsia, a pesar de que oficialmente algunos reportes indicaban lo contrario. Pero lo más inquietante es que aseguró que el informe original fue modificado antes de hacerse público. ¿Por qué modificar un informe forense? ¿Quién lo ordenó? ¿Y qué encontraron los médicos en el cuerpo de Diane Keaton que nunca llegó al conocimiento público? La fuente explicó que, durante la revisión interna, los médicos detectaron una degradación acelerada en ciertos tejidos del cuerpo, especialmente en órganos como el hígado, páncreas y musculatura interna. Algo no concordaba, la muerte por neumonía no explica una degradación similar. Era como si su organismo hubiera estado luchando contra otra enfermedad silenciosa, desconocida y posiblemente muy peligrosa. La instrucción fue clara, centrarlo todo en la neumonía, no reportar nada más. Cerrar el caso rápido. Proceder a la cremación. Evitar cualquier análisis posterior. Pero la pregunta más grande aún estaba sin responder. ¿Qué enfermedad encontraron realmente en el cuerpo de Diane Keaton? ¿Por qué se ocultó? ¿Se trató de un diagnóstico previamente conocido y guardado en secreto? ¿O se trataba de algo nuevo, algo que la medicina jamás había visto antes? La investigación apenas comenzaba. Y las primeras señales no apuntaban a una muerte natural simple, sino a una historia cuidadosamente editada antes de salir a la luz pública. Porque cuando alguien se apresura a ocultar información, es porque teme que la verdad sea demasiado grande para ser controlada. Y en el caso de Diane Keaton, la verdad estaba a punto de explotar. Cuando el certificado de defunción de Diane Keaton fue publicado, el público lo aceptó como una verdad incuestionable, neumonía bacteriana.
Pero lo que muy pocos supieron en ese momento fue que, antes de la cremación, se había realizado una autopsia privada. No una autopsia solicitada por el Estado ni registrada oficialmente en el expediente público, sino una ordenada de forma confidencial, a petición de una persona muy cercana a la actriz. Ese solo hecho ya reescribía toda la historia. En el condado de Los Ángeles, la ley es clara: cuando alguien fallece bajo circunstancias médicas claras, no se requiere una autopsia, a menos que exista duda razonable sobre la causa de muerte. Entonces, ¿por qué se ordenó examinar el cuerpo de Diane Keaton si la causa parecía evidente? ¿Qué motivo llevó a alguien a solicitar una revisión que después fue completamente negada en la documentación oficial? La respuesta apareció en un informe interno filtrado: inconsistencias clínicas. Esa fue la razón. Aparentemente, el médico tratante notó que los síntomas previos a la muerte no coincidían con una neumonía normal. Se trataba, según describió, de una degradación orgánica fuera de parámetros médicos comunes, algo progresivo que se habría desarrollado durante meses, no días. Eso aumentó las sospechas, y la autopsia fue autorizada en absoluta discreción. Sin embargo, lo más llamativo no fue que se realizara la autopsia, sino quien la dirigió. No fue el forense asignado del condado, sino un patólogo externo contratado de manera privada. Su nombre, al menos en los primeros documentos, no aparece. Borrado. Clasificado. Eliminado. En su lugar, solo se registró su código profesional interno. Alguien no quería que se supiera quién examinó el cuerpo. De acuerdo con la fuente forense que arriesgó su empleo al filtrar esta información, los resultados de esa autopsia coincidieron con la primera sospecha interna: algo más que neumonía afectó a Diane Keaton antes de morir. El patólogo detectó una alteración inexplicable en la estructura celular de ciertos órganos, un patrón que no respondía a ninguna enfermedad conocida. El informe utilizó palabras alarmantes: proceso sistémico no identificado, alteración celular atípica, posible degeneración de origen desconocido. Ese hallazgo encendió las alarmas. Pero no duró mucho tiempo. Apenas unas horas después de generado el informe preliminar, la documentación fue retirada de los archivos internos y transferida a un nivel privado de seguridad médica. Eso significa, en lenguaje claro, que alguien con poder ordenó ocultarlo. El cuerpo fue cremado inmediatamente después. La razón oficial para justificar la rapidez fue deseo expreso familiar, pero ocurrió demasiado pronto para ser una decisión improvisada. Todo parecía haber sido planificado: examen, ocultamiento, cremación. Cuando alguien destruye la evidencia, siempre es porque teme lo que esa evidencia revela. Parte de ese informe oculto describía lesiones microscópicas en tejidos internos, patrones celulares que, según la fuente, solo se han visto en casos de exposición tóxica prolongada o en condiciones degenerativas extremadamente raras. Y luego, el detalle más inquietante: esa alteración estaba presente en múltiples órganos al mismo tiempo. No era neumonía, no era cáncer, no era una infección común. Era otra cosa. Algo que aún no tenía nombre. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Cómo llegó a su cuerpo? ¿Era contagioso? ¿Fue accidental? ¿O alguien lo sabía? Una filtración adicional revela que el patólogo recomendó estudios complementarios antes de cerrar el caso. Solicitó análisis toxicológicos avanzados y pruebas para detectar agentes biológicos no convencionales. Pero esos análisis jamás se realizaron. El expediente fue marcado como completo apenas horas después. Caso cerrado. Alguien silenció la investigación. Alguien decidió que la causa oficial debía ser neumonía y nada más. En el Departamento de Salud del Estado quedó registrada una nota breve y fría: no se requiere investigación adicional. ¿Quién decidió eso? ¿Por qué no hubo revisión judicial ni una segunda opinión médica? ¿Por qué se eliminó cualquier referencia a una posible enfermedad desconocida? Ese fue el punto exacto en que la muerte de Diane Keaton dejó de ser un tema clínico y se convirtió en un caso de ocultamiento médico. Algo grave se encontró en su cuerpo, pero se prohibió seguir investigando. Hasta hoy nadie sabe, o nadie quiere decir, qué fue realmente lo que encontraron en su organismo. Pero la autopsia existió, se practicó y reveló anomalías que jamás debieron haber sido ocultadas. La pregunta ahora ya no era de qué murió Diane Keaton, sino: ¿qué fue lo que realmente le encontraron, y por qué lo ocultaron? El informe preliminar de la autopsia de Diane Keaton revelaba una serie de datos que no coincidían con la versión oficial de su muerte. Hasta ese punto, el público había sido informado de que la actriz falleció a causa de una neumonía bacteriana progresiva.
Sin embargo, los documentos internos que se filtraron desde la oficina del forense del condado de Los Ángeles apuntaban a que esa explicación era, como mínimo, incompleta. Por primera vez, la evidencia médica empezaba a sugerir que la neumonía había sido solo la consecuencia visible de un deterioro interno mucho más complejo. Según explicó una fuente forense que accedió al caso antes de que fuese sellado como concluido por causa natural, los hallazgos dentro del laboratorio no fueron los esperados. Lo habitual en muertes por neumonía es encontrar inflamación pulmonar, acumulación de fluidos y una marcada infección local. Todo eso estaba presente en el cuerpo de Diane Keaton, pero el examen reveló mucho más. El informe detallaba alteraciones físicas en órganos que no estaban relacionados con la insuficiencia respiratoria, lo que indicaba que su organismo llevaba tiempo enfrentándose a una condición silenciosa. El análisis patológico post-mortem detectó una degeneración progresiva del tejido en múltiples órganos, incluida la musculatura interna y ciertas áreas del sistema nervioso periférico. Un forense describió en notas internas que el cuerpo presentaba signos de desgaste acelerado que no se correspondían con la edad clínica ni con el estado médico conocido de la paciente. No había antecedentes públicos de que Diane Keaton hubiera sufrido alguna condición degenerativa y según sus registros médicos, se sometía periódicamente a chequeos médicos preventivos. Un patólogo consultado, que pidió absoluta reserva de su identidad, confesó que al revisar los cortes histológicos observó algo que definió como desorganización celular severa sin causa aparente. Bajo el microscopio, muchas células parecían no haber completado sus procesos naturales de regeneración, como si el organismo estuviera fallando lentamente en su capacidad de mantenerse. Lo inusual era que no había daño provocado por tumores, autoinmunidad o infecciones virales conocidas. Era un patrón atípico. Los exámenes bioquímicos del suero sanguíneo conservado revelaron valores anormales en marcadores metabólicos, específicamente niveles alterados de enzimas cruciales para la producción de energía celular. Esto indicaba que su organismo no solo estaba fallando a nivel orgánico, sino también a nivel microscópico, en el funcionamiento interno de cada célula. No existían lesiones externas, ni evidencia de trauma, ni consumo de sustancias tóxicas. Se trataba de un deterioro ordenado, sistemático y silencioso. Uno de los documentos más reveladores en el informe interno fue una nota técnica adjunta que decía: patrón degenerativo de origen desconocido. No compatible con enfermedades clasificadas. Se requiere análisis ampliado. Esta frase no llegó al informe final oficial entregado a los familiares ni al archivo público del condado. Fue eliminada antes de la certificación definitiva. Lo que quedó oficialmente fue mucho más breve: muerte por neumonía bacteriana primaria. Nada más. Cuando la fuente que filtró los documentos internos fue consultada sobre esta omisión, su respuesta fue simple. No quieren abrir una investigación que no puedan cerrar. La existencia de esta condición silenciosa que afectó el cuerpo de Diane Keaton plantea interrogantes profundos. ¿Qué enfermedad puede degradar progresivamente el cuerpo sin mostrar síntomas evidentes hasta etapas avanzadas? ¿Por qué no hay registros en su historial médico? ¿Fue un diagnóstico omitido? ¿O los médicos no detectaron esta condición en vida porque aún no existe una clasificación médica para describirla? Un experto independiente en patología sistémica que tuvo acceso a fragmentos del informe concluyó lo siguiente: esto no es una enfermedad común. No se parece a nada registrado en literatura médica estándar. Si esta condición existe, ha pasado inadvertida durante décadas o recién está empezando a aparecer. Otro punto que llamó la atención del equipo médico es que el deterioro multiorgánico no mostraba un patrón caótico, sino uniforme y progresivo. Es decir, no destruía, sino que desgastaba lentamente. No afectaba a un órgano específico como ocurre con la fibrosis pulmonar o la cirrosis hepática. Actuaba simultáneamente sobre diferentes sistemas del cuerpo, alterando su capacidad de funcionar sin destruirlos completamente. Era como si el organismo hubiera ido apagándose de adentro hacia afuera. Una observación clave fue que este proceso degenerativo pudo haber comprometido su sistema inmunológico, lo que explicaría cómo una neumonía pudo volverse fatal en tan poco tiempo. Desde esa perspectiva, la neumonía no fue la causa real de la muerte de Diane Keaton, sino la etapa final de una condición mayor que nunca fue diagnosticada. Hasta aquí, ninguna autoridad médica ha reconocido públicamente la existencia de esta patología. No hubo pronunciamientos oficiales. No se habló de ampliar la investigación. No se sugirió un estudio clínico en familiares o personas cercanas. La reacción institucional fue clara: cerrar el caso. Pero los documentos filtrados siguen existiendo. Y hay médicos que ya no están dispuestos a permanecer en silencio.
Lo que encontraron en el cuerpo de Diane Keaton no solo desafía la versión pública de su muerte. Desafía también las bases del conocimiento médico actual. Porque si una condición así puede desarrollarse en silencio sin ser detectada, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Cuántas muertes más han sido atribuidas erróneamente a causas superficiales como neumonía, cuando la verdadera razón sigue oculta bajo capas de silencio? El caso de Diane Keaton parecía cerrado para el público, pero en los pasillos de la medicina forense de Los Ángeles, nada era tan simple. La cremación rápida y la versión oficial de neumonía habían logrado, al menos superficialmente, silenciar la curiosidad de los medios y del público. Sin embargo, los documentos internos de la autopsia existían, y su contenido era lo suficientemente inquietante como para cuestionar la narrativa oficial. Según varias fuentes médicas consultadas bajo estricta confidencialidad, los informes internos mostraban una condición sistémica y degenerativa jamás registrada, que afectaba múltiples órganos y tejidos de manera progresiva. Aunque la neumonía fue declarada causa de muerte, los médicos que realizaron la autopsia interna coincidieron en que ese diagnóstico no explicaba completamente el deterioro observado. La evidencia estaba allí, en los microscopios, en los cortes histológicos, en los análisis bioquímicos. Pero nadie en la oficina forense lo incluyó en el informe final. Una fuente dentro del equipo de patólogos explicó que la decisión de omitir los hallazgos no fue médica sino administrativa, el informe oficial debía ser cerrado rápidamente. No podían permitir preguntas que no tuvieran respuestas claras. Era un caso de alta visibilidad, y cualquier anomalía no explicada habría generado especulación y presión mediática inmediata. Otro médico consultado añadió, se trataba de un organismo que mostraba signos de desgaste interno acelerado. No es algo que la familia pudiera haber entendido sin alarma. La decisión de enfocarse en la neumonía buscaba proteger la memoria de la actriz y evitar pánico innecesario. Lo que estas palabras evidencian es que la omisión fue deliberada, no accidental. La condición encontrada no era solo rara, sino desconocida. La medicina moderna no tenía registros de patrones celulares y tisulares como los que presentaba Diane Keaton. Su sistema nervioso, su musculatura y órganos vitales mostraban alteraciones que sugerían un proceso natural pero inusual, silencioso y letal, que había progresado sin generar síntomas evidentes durante meses o incluso años. Los documentos filtrados indican también que algunos de los análisis fueron enviados a laboratorios externos para una revisión independiente, pero los resultados nunca se publicaron. Según testimonios indirectos de un investigador forense, los análisis confirmaron la naturaleza atípica de la enfermedad, pero la falta de precedentes médicos convirtió cualquier pronóstico en especulación. No había protocolos de tratamiento, ni siquiera comparaciones válidas. Este fue, según él, el principal motivo para que la información permaneciera restringida. El hecho de que la familia y el público solo hayan conocido la versión de neumonía plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántas otras muertes de personas con acceso médico privilegiado podrían haber sido atribuidas a causas conocidas mientras condiciones inéditas pasaban desapercibidas? El caso de Diane Keaton, por su relevancia mediática, pone de manifiesto un fenómeno que habitualmente permanece invisible, el margen de error y desconocimiento en la medicina incluso frente a pacientes con cuidados de primer nivel. Los documentos internos permanecen hoy bajo custodia en archivos oficiales clasificados. Algunos fragmentos, filtrados a investigadores y periodistas especializados, muestran un patrón consistente. La enfermedad desconocida fue la causa real de debilidad generalizada que facilitó la infección respiratoria fatal. Esto convierte la neumonía en un factor secundario, un desenlace visible de un deterioro que comenzó mucho antes, silencioso y progresivo. El silencio pactado, entonces, no es conspiración en sentido dramático, sino una combinación de prudencia institucional y limitaciones médicas. El equipo forense se enfrentó a una decisión difícil, revelar hallazgos que la medicina aún no puede explicar, o proteger la memoria de una figura pública y evitar generar alarma injustificada. Eligieron la segunda opción. Y así, mientras el mundo recuerda a Diane Keaton por su legado artístico y su personalidad icónica, la historia completa de su último año de vida sigue siendo parcial, un misterio que combina evidencia médica inédita con decisiones de confidencialidad. La autopsia interna reveló más de lo que cualquiera podría haber imaginado, un organismo enfrentando una condición desconocida que dejó a la neumonía como detonante final. El legado de Diane Keaton permanece intacto en la cultura y en la memoria del público. Pero en los registros forenses, en los informes internos y en los microscopios de los especialistas, existe una verdad que nunca fue difundida públicamente, una advertencia silenciosa de que la medicina aún no comprende todos los procesos que pueden marcar el final de la vida. Y con eso,
El caso de Diane Keaton queda como un recordatorio, incluso los cuerpos más cuidados pueden ocultar misterios que desafían nuestro conocimiento, y la verdad completa a veces permanece detrás del velo del silencio institucional. ¿Crees que la versión oficial de la muerte de Diane Keaton fue completa o que algo más se escondió detrás de la neumonía? ¿Piensas que la medicina puede ignorar enfermedades desconocidas como esta? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Si te gustó este análisis y quieres que sigamos investigando más historias impactantes del mundo del espectáculo, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos.